Reporte Cocodrilo con Jerónimo Domínguez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy el biólogo Jerónimo Domínguez Lazo, pues biólogo y cocodrilero, y estamos empezando una nueva experiencia, tratando de hacer algo para difundir parte del trabajo, de las experiencias y de lo que nos apasiona, el trabajo con los cocodrilianos aquí en México y en otras partes del mundo. Y pues qué mejor que iniciar con este programa invitando a alguien muy especial, un cocodrilero también del país, un amigo muy añejo, con el que hemos compartido muchas experiencias y que sin duda, pues contemporáneo, trabajando con cocodrilos hace más de 25 años y que se han logrado hacer cosas increíbles. Y pues ahora sí que me da mucho gusto iniciar este programa con la presentación de aquí de el doctor Helios Hernández Hurtado, que actualmente se encuentra en el Centro Universitario de la Costa, en Jalisco, y es el responsable técnico de una de las UMAS con también bastante antigüedad, por Reptilarios y Patli, donde han hecho muchos trabajos de conservación, de formación de gente y, por supuesto, de investigación. Y pues qué mejor que darle la bienvenida a Helios. Bienvenido y gracias por... Muchísimas gracias, Jerónimo, por invitarme a este proyecto tuyo. Como siempre, lo que emprendes, te deseo el mejor de los éxitos. Sé que va a ser un gran papel vas a hacer en estos medios que ahora son de comunicación, en lo que se mueve ahora la sociedad y la divulgación, que es muy importante. Yo celebrando que me hayas invitado y pues para comenzar con cocodrilos o a pedir de boca, a mí sí me gustaría platicar un poco sobre las experiencias vividas en la cocodrileada, ¿no? Porque de repente se cree que los cocodrilos son, no sé, más difíciles de trabajar, que hay unas complicaciones de todo tipo, la gente no los quiere. Y me recuerdo a diferentes pláticas cuando todavía estabas allá en Ciudad de México, que platicamos ahí cerca de la UAM Xochimilco, claro, sobre precisamente cómo la gente los va tomando a los cocodrilos y cómo a uno precisamente eso es lo que le viene a apasionar, el decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente les tiene miedo? ¿Por qué la gente les da pánico? ¿Por qué les dan pánico sus dientes? Y esas primeras preguntas que creo que las compartimos para empezar a trabajar y empezamos a hacer trabajos similares, pero en diferentes latitudes aquí en México. Sí, desde luego, desde luego. No, y recuerdas, pues bueno, como lo que hemos platicado mucho, ¿no? Que cuando empezamos, la información no existía como ahora en redes y digital, y que entras a googlear y ya te encuentras todo ahí a la mano, ¿no? Antes pues nos costaba mucho mandar correos a la gente que ya trabajaba con cocodrilos, que le tomara un escáner o hacer algo. Una fotocopia. Una fotocopia para mandarte algo de información y conocer más, ¿no? Y pues todo eso es parte de un proceso que nos ha tocado vivir ahora y que estamos tratando de transmitir, ¿no? Y este podcast precisamente es lo que pretende, el que a través de las experiencias que me han tocado vivir y todas estas colaboraciones, acercamientos y la relación con más cocodrileros y no cocodrileros, pues que podamos enseñarle a la gente, a las nuevas generaciones, que no están empezando de cero y que hay toda una historia atrás, toda una semblanza y todo un trabajo de fondo de mucha gente como tú, como muchos más, que ese es el plan, tratar de que lo que hacemos con todo el corazón, pues la gente, los nuevos impulsos, los nuevos cocodrileros, pues se apoyen de eso, ¿no? Y sigan haciendo más por lo que nos gusta, por los cocodrilos. Claro, claro. Me recuerda precisamente, y parafraseando al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, mi queridísimo maestro. Maestro, un saludo, un abrazo, sí, que nos esté escuchando desde la ciudad de Puebla. Saludos. Sí, él tiene una frase en la que dice, no es biólogo quien ostenta un título, sino quien ama la vida. Entonces, claro, en esta lógica y haciendo el símil con los cocodrilos, no solamente es cocodrilero quien los está estudiando, ¿no? Sino quien los ama y empieza a hacer algo por ellos, porque cuántas veces gente que no había precisamente estudiado nada sobre biología o algo así, nos empezó a enseñar sobre cocodrilos. A mí en lo particular me empezó a enseñar un cazador de Veracruz, en el estado de Nayarit, me empezó él
estaba por allá trabajando, este cazador, era de oficio carpintero, pero de pasión cazador. Y él fue el primero en empezarme a enseñar sobre cocodrilos, sobre ecología, las cosas complejas, en palabras de un cazador-pescador, sin ¿no? ser un doctor o un biólogo, ¿no? Exacto. Así Entonces, es, igual. era muy ricas las charlas con ellos porque te van enseñando a aprender. Oye, fíjate en esta parte de la cabeza, o fíjate en el ojo, o el cocodrilo está tanto tiempo sumergido en ese punto. Y ellos tienen muy identificados los sitios, qué es lo que hacen. A mí esto me enriqueció mucho, me dio obviamente luego a ver la parte pues más científica y leer de cosas parecidas que se hubiesen observado antes. En definitiva lo que lleva a apasionarse mucho, que con el taller que recientemente, gracias a ti, dimos acá en Suchiapa, pues el sujetar un animal, ¿no? El tenerlo en las manos, sea pequeño o sea más grande, cambia. ¿Qué experiencia con el Paleosuchus? No, impresionante. Ya traigo mi marca en el brazo, o sea, ya. O sea, me dejó un buen morete, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Qué animal fue el que manejaste que fue como una experiencia nueva para ti después de 25 años de estar haciendo con cocodrilo? Sí, para mí los dos últimos que manejamos, en definitiva, el alligator, aunque ya había tenido yo alligator en mis manos, o sea, ya había manejado alguno pequeño por ahí en Sinaloa. ¿Cómo de qué tamaño? Como 1 metro tenía el que, que manejamos, que pues es otra cosa, ¿no? Pero manejar este animal de 3 metros, con lo que implica y la complejidad del manejo, que eso es otra cosa, kilos. ¿No? Es otra cosa sacarlo de su albergue. A la hora que uno le ve la cabeza como 6 veces tus manos. Entonces dices, oye, esto es mucho más grande que 2 hamburguesas, ya es grande. Entonces sí, esa me gustó mucho, ese manejo, en el cual nos ayudó nuestro amigo Balaguera, que está por ahí en el manejo, y nos dio toda su experiencia manejando precisamente estos organismos, pero sí fue bastante interesante. Me gustó el manejo porque salimos limpios nosotros, es decir, sucios de lodo, pero limpios sin ninguna herida, y el alligator también. Que haciendo referencia a este alligator, tiene su nombre en dedicación a nuestro querido doctor maestro Cifuentes Lemus. Fíjate. Él lo vino a bautizar hace algunos años, cuando recién llegó a Chiapas este ejemplar de alligator mississippiensis. Y por ahí están en sus presentaciones, él lo pasa con una fotografía donde aún podría ser cargado por 2 personas, él bautizándolo como Sifus, el alligator. Claro, eso me parece genial. Una chulada. Y seguro cuando hable le diré, maestro, he conocido a su alligator. A su sobrino. Lo tuvimos que poner en su acuaterrario nuevo, que también mi mejor de los éxitos y deseos para este centro de rescate, que se transformará, yo digo así, se transformará en el mundo crocodilia, porque este proyecto lo tienes desde hace muchos años y estoy seguro que lo llevarás precisamente a un buen éxito, Jerónimo. ¿Y el paleo? El paleo, o sea, para mí el paleo es algo así como una especie mítica entre mi mente cocodrilera, porque ya había leído yo muchísimo sobre los Paleosuchus, los había visto en fotografías, y eso precisamente, pues, con el Paleosuchus, este caimán amazónico, pues me pareció genial, o sea, como te decía, el ver a estos animales, yo los había visto durante mucho tiempo en fotografías, videos y demás, es que es un animal, a mi parecer, espectacular, o sea, es precioso el animal, tiene una figura que no tiene ninguno de los otros cocodrilos. Un dragón, como un dragón. Exactamente, es un dragón. Sí. O sea, la posición que pone su cuerpo, cómo se ven las escamas, como si estuvieran quilladas y súper filosas, ¿no? Súper filosísimas, o sea, por eso traigo marcas en los brazos y en la panza, porque el manejo pues debe de ser a cuerpo con esos animales. Entonces, ya era un animal de 1.40. 1.40, mira. 1.40, entonces ya es un animal respetable. Y es como, pues yo digo, como no hay chaparrito que no se llama canijo, ¿no? Entonces así ese Paleosuchus. Muy padre porque como biólogo, claro, empecé a ver un montón de características, ver la posición de sus ojos, la forma de su hocico, la forma de las escamas que son quilladas, la forma de las patas, las escamas sobre el dorso son tremendamente, son una armadura. Son una armadura, como si fuera una armadura de estas
tipo armaduras como las de los samuráis que estaban placa sobre Ándale. placa. Así Sí, prácticamente parece o hace el símil de esa parte. Y bueno, siempre tener una especie nueva que no has conocido como alguien que es animalero, más no animalista, sino animalero. Me gustan los animales desde niño, ¿no? Entonces esa parte a mí sí me gustó mucho en esta experiencia que tuvimos. Y pues poniendo en contexto a los que nos están observando o escuchando, pues tuvimos hace unos días precisamente un taller especializado en la conservación y manejo de los crocodilia de América, donde por supuesto pues nos acompañó el doctor Helios, el doctor Sergio Viveros y el doctor Sergio Balaguera, junto con el doctor también Gustavo Sosa de Cuba. Y pues tuvimos muchas experiencias, 1, 2 y 3 de diciembre, y vinieron muchos participantes de diferentes partes de la República a aprender, a conocer y a sumarse a este taller, pues con la intención de tener mejores experiencias y poder ir creciendo cada uno con su, ahora sí que, capacidad de captación, ¿no? Porque fue muchísima información, demasiada para este taller, pero pues sin embargo, como este grupo que empezamos o que estamos iniciando con este taller, que esperemos estar replicando, pues no nos limitamos en poder darles o tratar de transmitirles todo lo que nosotros hemos hecho, toda esa información que hemos generado. Y pues bueno, de repente se vuelve exagerado porque sí, nos picamos, ¿no? Soltando información y los chavos empiezan ahí como a querer digerir y quedan como zombies de tanta información, ¿no? Pero pues bueno, es parte de... Tuvimos el manejo de otras especies que no tenemos en México, que están en el centro de rescate, alligator, Paleosuchus, y pues conocieron ejemplares ahí. El cocodrilo azul, el cocodrilo acutus azul, Así es. que ese tampoco se tuvo y que es único de aquí de Chiapas. O sea, no se ha registrado ese tipo de cambios en la coloración en otra parte de la República. Entonces, creo que fueron bonitas experiencias para la gente que lo tomó, porque en realidad venir a Chiapas siempre, además de ser un estado muy padre en cuanto a su diversidad, en el caso de los cocodrilanos, pues, tiene las 3 especies. Correcto. Y no obstante tener las 3 especies, ahora tiene más porque está el alligator. Así es, y el Paleosuchus. Y el Paleosuchus. Entonces, esto lo vuelve pues, mucho más interesante, ¿no? Claro. Ya me hubiese gustado a mí tomar algún curso así cuando era estudiante. Así es. Y oye, pues aprovechando aquí el podcast y regresando un poquito en el tiempo, ¿por qué no comentas o tú cómo has visto toda la evolución de este tema del cocodrilo, la importancia, el manejo, los trabajos de investigación que se han hecho desde tu perspectiva, como tú inicias, ¿no? Desde una zona también muy importante que es el Pacífico Occidental, perdón, de México, y que ahora, pues después de muchos años y con mucho trabajo, como bien lo traes en la playera, te convertiste Sí, también en el líder, en el coordinador de una región muy importante de cocodrilos, que es la región 7, que es donde abarca Sinaloa, Colima, Nayarit Y Jalisco. Jalisco, ¿no? Y que se han hecho cosas altamente relevantes. Sí, cuando yo comencé con los cocodrilos, allá ya había gente trabajando con cocodrilos en la zona, pero no muchos. Fue por ahí en el 95 cuando comencé a trabajar con ellos. Entonces, es importante lo que mencionabas hace rato, porque a la primer problema que me enfrenté fue a la falta de información científica y el que la información llegara un poco más rápido. Entonces, me acuerdo que un profesor revisando mi trabajo de tesis de grado me está criticando mucho porque había muy pocas referencias en mi trabajo de tesis referente a los cocodrilos. Claro, ellos trabajaban con pesquerías, entonces pues, en pesquerías abunda la información, y acá con los cocodrilos era muy poca. No digo que ahora sea tantísima, pero hay mucho más. Hay más. Eso es importante. Entonces, y además de ser tan poca, la dificultad de obtenerla. Recuerdo mucho las primeras veces platiqué con un médico que ya no trabaja con cocodrilos, un veterinario que estaba encargado en ese tiempo del centro de rescate de fauna, pero en San Blas Nayarit, que ahora es el
el cocodrilario Kekari. En ¿Con ese Chuy? tiempo, no era No, Chuy, era otro médico que se llama Roldán. Y platicamos con él, él había trabajado algo en los cocodrilos, había estado en Estados Unidos, no me acuerdo en qué granjas, no sé si en Luisiana o Florida. Y estuve platicando mucho con él porque el proyecto de los cocodrilarios, por ejemplo, en México nace como en el 84. Más o menos, si mal no recuerdo, y es a él que de los médicos que les toca en Nayarit como cachar Bajar, atrapar sí, estos proyectos y proyectarlos, tratar de que crecieran. Entonces se van y se capacitan en otras partes. Él me contó que se había ido a Estados Unidos, lo mandó la misma secretaría que en ese tiempo creo que era la Sedesol, quien estaba a cargo de las cuestiones ambientales. Y sí, sí es relevante mencionarlo porque no es que no se hubieran hecho cosas, sí se habían hecho ya algunas cosas, pero la comunicación con las universidades, que es de donde salimos muchos de los estudiantes, era muy pobre. Entonces nos toca empezar a aprender casi que individual, ¿no? Con lo sí, que sí, podías sí. atrapar un Con lo poco que había. en la información que te llegaba. Él me dio pues bastante, me acuerdo, una caja de fotocopias. Órale. Una caja de Putz. fotocopias me dio y ahí iban un montón de trabajos. Entonces me puse a revisarlos. Había unos en portugués, en inglés, desde luego, poquitos en español. Es como una cosa. Me toca con algunos estudiantes ahora. Yo tengo una biblioteca de todos los trabajos de cocodrilos y demás. Y cuando piden información les digo, aquí está. No lo tienen digital, profe, o algo así. Yo todo lo quiero. Está flojera leerlo, ¿no? Cierto. Pero bueno, eso nos tocó. Eso nos tocó literalmente, o que ibas a proyectar y sacabas el aparato de acetatos. Los acetatos. Que ponías el acetato Sí. y era compartir, era como la tecnología de wow, mira, Sí. se proyecta la imagen. Sí, Ya sí, puedo sí. proyectar la fotocopia de un libro, ¿no? Sí, recuerdo. Sí, esa parte fue divertida en realidad. Y esa parte de acopio de información a mí me costó muchísimo trabajo. Sí había algunos investigadores en la zona, no pasaban en toda esa región que acabas de decir, no pasaban de 5, o sea, ahora sí que con una mano se podían contar para toda la región, que habían hecho algunas cosas, pero no todos estaban trabajando permanentemente, sino que hacían algún trabajo y a lo mejor lo volvían a, a volver al trabajo con cocodrilos 2 años después. Era muy así, no era Muy regular, escaso. ni la información. Y para mí son relevantes los cocodrilarios porque con el proyecto que se tuvo en los años 80, como que quedan ahí ciertas bases, ¿no? Quedó, de lo que yo recuerdo en la región, está San Blas Nayarit y en Chacagua, en Colima. Digo, en Chacagua, acabo de confundirme, sobre la laguna de Amela, se me acaba de olvidar el nombre del centro en el que hemos dado cursos también, Jerónimo. Ahí en Colima. Sí, Con Mari. Sí, con Cuyutlán. Alcozahue. Alcozahue, En ah. Alcozahue. En Las Alcozahue. Coloradas. En Alcozahue. Las Nada más Coloradas. 2 para toda la región, esos 2 sitios que son al mismo tiempo que Chacagua. Que Las Coloradas es un sitio de introducción de Moreretti, ¿no? Que hay una hibridación. Moreretti, que es la especie de cocodrilo que se encuentra en el Golfo, en algunos puntos aquí en Chiapas, pero esa no era su distribución normal. Entonces eran los trabajos como que existían, y en estos centros de reproducción es donde yo iba a buscar la información, desde luego. Entonces ya ahí me decía alguno de los que estaban ahí, de los granjeros, no, pues es que hasta que viene el médico, hasta que viene el biólogo. Entonces ya iba a corretear o al médico o al biólogo para conseguir la información. Y para mí fueron un centro de aprendizaje tremendo, ¿no? Sí, Empezar claro. en granjas a ver qué es lo que estaban haciendo. ¿En dónde cómo manejaste hacían. tu primer cocodrilo? Mi primer ¿Qué te cocodrilo, acuerdas? que de hecho que el que me apasionó a mí, donde yo dije, a esto me dedico, esa es una historia para mí, me parece, bueno, lo cuento como es. Yo llegué a San Blas Nayarit, pero porque una profesora estaba dando en la Universidad de Guadalajara, en biología, estaba dando un curso, no me acuerdo si de invertebrados o de pesca o algo así, y yo me colé a ese curso. Yo iba en el primer semestre de la facultad, y entonces yo ni siquiera sabía de eso, que el chismoso, el metido, El metido. el metido. Ahí va. Y me trepo al camión, me dicen, ¿qué vas? Me dicen los otros estudiantes, viajé de Guadalajara a San Blas,
primero a Tepic, luego a San Blas, y ahí hicimos algunas prácticas en Tepic, y cuando llego precisamente a San Blas, lo primero que vamos es al cocodrilario. Y le empecé a escuchar la explicación que nos daban. Me gustó mucho, me impactó mucho porque yo soy de la época donde se veía a Tarzán y a Chanok, Sí. que ahora si les platico a mis alumnos dicen, Ni saben quién ¿qué es son. eso? Hay que lo googleen. Sí, para hay que lo googleen para que se informen cómo luchaban con los cocodrilos. Entonces, ese era el rollo mítico mágico que traía yo en la mente, ¿no? Eran los Steve Irwin de aquella Sí, época. sí, eran los Steve Irwin de aquella época. Bueno, me acuerdo haber visto también un documental de Jacques Cousteau que hace en Cuba, y que por cierto sale Toby Ramos en ese de Jacques Cousteau. Es un documental viejo hablando sobre las granjas en Cuba, que esos eran mis referentes. Entonces ya cuando llego ahí escucho, bueno, ahora sí van a agarrar un cocodrilo. Pues nos lo pasan y ya no fui el primero, fui de hecho de los últimos, pues cuando me lo agarraron. Porque ibas de colado. Como iba de colado, exactamente, sujeté al animal, y a la hora de sujetarlo yo dije, esto es otra cosa. Punto. Era un animal de 70 centímetros. Dije, a esto me voy a dedicar. Te soltó el veneno. Punto. Me inyectó directamente como si fuera algo ahí mágico para mí. Hemos estado ahí en San Blas. Sí. Es un sitio muy bonito, el lugar del cocodrilario del Tanque, que así le decían, ahora llamado Kiekari. Y entonces como que estar en el contexto de todo, ¿no? Y empecé a buscar información, tan es así que cuando estaba en la carrera, sobre todo mis compañeras me decían, bueno, ahora vamos a investigar el sistema nervioso. Ay, ya sabemos, tú vas a decir el sistema nervioso de los cocodrilos. Todo cocodrilo, todo cocodrilo. Carayo, digo yo. Cuando uno se emociona, pues claro, Sí, todo de sí, cocodrilo. Y empecé así fue más o menos mi comienzo. Y ya cuando me manejé un cocodrilo grande, fue una hembra, un macho de cocodrilo, que estaba en el zoológico Guadalajara, se llamaba Juanito. Era un cocodrilo Moreletti, y lo manejé gracias a Eduardo Fanti, el buen Fanti, que era Saludos. Precisamente el curador del herpetario del zoológico Guadalajara. Muchos años, ¿no? Trabajando Muchos ahí. años, ya él sí tiene muchos más que nosotros, trabajando con reptiles en general. Y él me dijo, ¿quieres aprender? Vas, sobre nos vamos a ir, y vamos a cuidar que no se nos eche la hembra. La hembra no la vamos a manejar porque vamos a revisar precisamente el nido. El nido. Entonces ese era pero él no quería manejar a la hembra, que se llamaba Rosita. Eran Juanito y Rosita. Eran la pareja de Moreletti, y estaban en el centro del herpetario. El herpetario del zoológico Guadalajara es un caracol. Iba uno en la exhibición subiendo, y al centro tenían los estanques de los cocodrilos. Eso lo hacía muy atractivo. Sí, cómo no. Entonces cuando empezamos a hacer el manejo, vamos a hacer esto, Helios empieza a tirar cuerda. What? ¿Qué? Pues como vas, compadre, ¿no? Y a duras ¿No que querías penas agarrarlo? empezamos a tirar cuerda. Ya Fanti se metió, empezó a decirme me iba dando mucha instrucción junto con su equipo ahí, y manejamos a Juanito, lo movimos. La hembra, en cuanto nos vio eso, pum, se bajó de la zona de nido. Entraron gente con pértiga, y entre Fanti y yo empezamos a revisar el nido. Había todos los huevos, me recuerdo, esa vez no nacieron, pues, en la ciudad de Guadalajara, fríísimo. Entonces, ¿Y te recuerdas qué tamaño tenía el Juanito aproximadamente? El Juanito tenía como 3 metros. Estaba de buen tamaño. Juanito Moreletti. Y no, pues sí nos costó bastante trabajo inmovilizarlo, porque ya era un bicho y que... Pues no era tan Juanito. No era tan Juanito. Lo único bueno de ese primer manejo, que yo pensé que así iban a hacer todos, es que hicimos el manejo. Ahí en los estanques tienen filtros. Entonces el agua era súper limpia, ¿no? Entonces todo el agua que nos caía, pues, era agua limpia, ¿no? Cosa que nunca más me tocó hacer sí, eso, no. Pero sí, esa experiencia con los primeros cocodrilos, el tocarlos, para mí sí es esencial. Creo que a mí me cambió mi perspectiva, el ver un animal, ver todas sus características, sus dientes, sus ojos, su hocico, su piel, su dorso. Todo. Eso es más o menos. Pues sí, sin duda, son experiencias que marcan, ¿no? Igual, como bien lo mencionas, cada uno tenemos como nuestro momento en que fuimos hipnotizados, o ahora sí que
entramos a este mundo de los cocodrilos y que nos engancharon. Y sin duda, pues, hasta ahora yo no me arrepiento, yo volvería a hacerlo. Y si lo pudiera haber hecho antes, mejor. Claro. Porque sí, es un tema sin duda muy, muy interesante. Pues qué bien, pues no sé, alguna experiencia que hayas tenido a lo largo de todo este tiempo Híjole. trabajando. Algo, aparte de este inicio con los cocodrilos y demás, algo que hayas dicho, no, hombre, esto fue algo sin duda peligroso o distinto, porque siempre hay cosas que vivimos en campo, ¿no? Y digo, algunas que yo me acuerdo, como cuando entramos al estero Bocanegra y cayó en la pértiga, capturamos al gigantón al maclovio, no sé cómo se le puso al cocodrilón ese gigante que se nos enredó abajo de las raíces del manglar. Sí, claro. Y era una bestia de más de 3,5. Sí, como 360, 370. Man. Y era estar contra el tiempo porque teníamos que sacarlo antes de que se ahogara, porque se había enredado abajo del manglar. Y los cocodrilos acababan de matar a una persona Sí, por claro. culpa de la persona que se metió a nadar en ese sitio, pero estaban los cocodrilos. Por ahí andaban todos los animales grandes, estaban nadando. Esa experiencia sí, claro, son muchas, ¿no? Esa experiencia en particular, creo que todas nos dejan algo impactante, ¿no? Esa en lo particular a mí, que teníamos que hacerlo muy rápido, todo el manejo. Precisamente por eso, recuerdo que... Y en una lanchita de 2 metros. En la lanchita pequeña y que nos atacaron las hormigas, porque nos subimos al las manglar. hormigotas esas gigantes. Que eso no lo cuentan nunca en el National Geographic ni nada. Sí, estando claro. arriba, y entonces Las queriendo hormigas de hacer los fuego. amarres, que llegan y ¡tan! Y pues Te acalambran todo me sientes como un martillazo y luego la calambrada. Dices, ¿qué es eso? Están tremendas esas hormigas y teníamos que cortar el manglar para poder desenredar todo los lazos y los cables y poderlos sacar. Esa fue la primera vez que saqué a un animal remolcando con la lancha. Pero casi nos remolcan. Que casi nos remolcan nosotros, nos da la vuelta. Sí, fue la primera vez ahí en Puerto Vallarta, porque ya antes había hecho contigo una maniobra parecida, que justo es la que yo iba a hablar, pero me recordaste la primera ya. Esta fue la primera vez que en Puerto Vallarta me tocó hacer una remolcada de animal. Yo nunca había hecho eso, capturar al animal y hacer por lo grande del animal, pegarlo con la cabeza hacia adelante y pegarlo a la embarcación para poder navegar. Sacarlo. Por ahí hay una foto, que no sé quién la tiene, en la que estamos los dos y el animal se sacude y la lancha está prácticamente medio cocodrilo afuera. Medio cocodrilo afuera y media lancha dentro del agua. Lancha dentro, hay una foto que nos tomaron desde afuera. De la otra lancha con Douglas. Iba Douglas que no le hallaba el motor y... Sí, es cierto. Acércate, y se alejaba. En lugar de acercarse, ¿no? Cuando no, que se ahoguen solos. Y se los coman los cocodrilos. Eso fue muy, muy impresionante, de verdad. Una que me impresionó aquí en Chiapas mucho es precisamente la primera vez que vine también a un curso. Aquí bueno, la primera vez que vine a Chiapas ya había venido, pero que vine a manejar cocodrilos fue precisamente, creo, el 2007. Y que manejamos unos cocodrilos, entramos al cañón. 2008. 2007. Fue el primer curso, el del 2007. Porque todavía eras curador. 2006. Bueno, entonces era 2006. Ni tú ni yo. Acá Vera me está recordando las fechas que siempre tienen presente. Esa estuvo muy buena porque es la primera vez que entré al cañón y nos tocó un animal grande también capturar ahí y no lo pudimos, ni siquiera pudimos subirlo a la lancha, también lo tuvimos que remolcar y jalar hacia un lado. Fue el negro, sí. Entonces, además estar en el cañón, yo ya con estar en el cañón estaba extasiado yo. Y en el cañón y de noche, y no lo miento, vean, se me eriza la piel. Yo decía, ya, esto es otra cosa. La cocodrila que sacamos de la cueva en el cañón. Esa estuvo muy buena, se la sacamos de día, por ahí yo tengo todavía las fotos, las muestro. Que la vimos y dijimos, vamos a por ella. Y la cocodrila, en lugar de meterse al agua, se encuevó entre las piedras. Pero primero le habíamos metido el cable y se encuevó con todo el cable. Entonces ahora sácala de la cueva. Exacto, fue todo un reto. Todo un reto. Nos tuvimos que bajar
al agua y luego a moverle para que saliera la Para que cocodrilo. atacara uno, para que saliera de la... Sí, tal Sí, cual así fue. éramos la carnada viviente ahí. Nos tocó ser ese tipo de... Creo que le dejan a uno mucho porque además las vivencias, pues humanas, quiero decirlo como es, ¿no? Humanas porque conoces más a tu compañero de captura, entiendes más, en este tipo de capturas hay una comunicación no verbal muy aguda, porque se empieza a dar con un gesto, con un movimiento de ceja, un movimiento de oreja, porque a veces ya, no digo por qué las manos, porque las manos generalmente Están están ocupadas ocupadas. o con un acuerdo, con un cable, O sujetando al cocodrilo. Muévete, cabrón. Sí. Se Justo está como, moviendo, ¿no? como cuando tu mamá te voltea a ver y te dice... Quieto. No, te quedas callado. Cuando las mamás así son. Bueno, esta comunicación no verbal es muy aguda cuando está uno atrapando animales, sabe uno cómo moverse y bueno, creo que al tener cada uno esa parte, creo que nos acoplamos bastante bien en esas capturas. Esa me gustó muchísimo. Me gustó, me dejó una sensación muy, para mí importante de seguir trabajando por las especies. Hay una en Tabasco que me gustó mucho estando adentro de Pantanos de Centla. No pudimos capturar casi ningún animal esa vez. Capturamos Con como Fernando. dos, con Fernando. Con Fernando, sí, que está Rodríguez en la UJAT. Quevedo. Saludos. Exacto, saludos a Fernando, que nos va a escuchar seguro, porque ahí está en la UJAT. Fernando, esa vez nos metimos y duramos toda la noche, clásico monitoreo, además Pantanos de Centla es sumamente enorme, grande, o sea, es un laberintos. nos aventamos monitoreando, como dices, nos gastamos todas las lámparas y salimos a las 6 de la mañana de monitorear y no acabamos solo un transecto, pero atrapamos 2 cocodrilos, un transecto, pero era impresionante estar trabajando también en esa área. Y recuerdo justo a los monos aulladores. Los araguatos. Los araguatos, estarnos diciendo que ya eran las 5 de la mañana. Cantando a Ya las 5 de la mañana. sálganse. ¿Qué onda? Así como que ya Ya para amaneció. afuera. Entonces sí esas son como muy impactantes, ¿no? Porque en esos sitios te das cuenta, pues, de lo pequeño que somos como humanos en realidad, de lo grande que es pues, la naturaleza, la biodiversidad, ya poniéndonos metafísicos, pues, el universo. Pero sí es importante tener estas experiencias. Tú las puedes platicar en un aula, en un curso, pero la gente o los alumnos pues, no se las llevan, ¿no? Por eso es tan importante lo que decíamos hace rato, Hay que lo vivirlo. vivencial. Lo vivencial es impresionante. A alguien, por ejemplo, un monitoreo nocturno le puede dar mucho miedo, pero ya que está ahí, le puede ser de grata ayuda. Contábamos, tenemos muchas, ¿no? No, yo recuerdo ahora que antes de que falleciera Toby Ramos de Cuba, que vino aquí a Chiapas, íbamos a monitorear y él en el día ya estaba listo. ¿A qué hora salimos? Y le dije, no, hasta que oscurezca. No, ¿cómo crees? Porque ellos en Cuba no salen mucho de noche por la agresividad de la especie que tienen en Cuba. Y entonces ellos en Cuba, cuando están en campo, están en tapancos, están protegiéndose porque el rombífer, el cocodrilo cubano, es sumamente curioso y se acerca mucho. Y entonces cuando íbamos a monitorear en la noche, como que sí le causó así que como, bueno, pero no hay que estar más cuidado. Y el acutus, el cocodrilo de río, pues es como le dijo Toby en esa ocasión, es astutus, se va. Y pues hablando un poquito de esto para también entrar en contexto a la gente que nos escucha y que está viendo o escuchando que estamos platicando de capturar y agarrar cocodrilos y todo este proceso que para nosotros es un tema de muchas experiencias y ahora sí que encuentros. El agarrar cocodrilos no nada más es agarrarlos por agarrarlos, ¿no? Sino que tienen todos ellos un contexto y un trasfondo. Cada proceso que hemos llevado para capturar o llegar a hacer el manejo de un cocodrilo ha tenido que ver con un proyecto de investigación, con el rescatar un animal que se encuentra en una situación de riesgo, con atender una situación donde el cocodrilo tuvo una implicación de un encuentro con el humano que pudo haber sido negativa, o simplemente por el hecho de tratar de conocer a las poblaciones silvestres y su condición de salud, ¿no? Que es algo que por ahí siempre nos ven y me dicen, ahí va el cazacocodrilos.
Cuando no los cazamos, hacemos investigación. Pero nadie te va a decir, el investigador de cocodrilos le suena más largo. Sí, Entonces, sí. Entonces, lo típico es el cazacocodrilos, pero tenemos que aclarar, ¿no? No es un efecto de sí, cacería o negativo. No es un efecto pernicioso, ¿no? No es por causarle daño o incluso un aprovechamiento sin razón. Creo que esto es importante. Yo siempre lo digo, es necesario seguir saliendo a campo y contar cocodrilos. Para mí eso es lo importante, porque a pesar de todos estos años, seguimos teniendo poblaciones de cocodrilos que no conocemos y hay que conocerlas. Entonces yo por eso insisto en lo básico, que necesitas por lo menos contarlos, sistematizar tu información, ser riguroso en la sistematización para que te dé buena información. Eso a mí me parece que se va a tener que se va a tener que seguir haciendo por muchos años, porque es muy grande el país, muy grandes las zonas con cocodrilos, y apenas tenemos como una primera información justo sobre el cocodrilo. Han de disculpar, voy a apagar el celular justo ahora, ¿no? Como dijo él. Como dice ahora repítelo. Ahora repítelo. Lo repites ahí en la cámara para que no te veas. Todo. Sí, ciertamente, ¿no? Todo el trabajo que hemos venido haciendo con cocodrilianos, con cocodrilos en el país y los aportes en otros lugares, pues siempre son súper valiosos y ayudan a que vayamos obteniendo información clave que ha servido en su momento, ¿no? Como el trabajo con Morletti, el Copán, que inició como hacer un barrido de conocimiento con la especie en todo el país y que se convirtió al final, 15 años después, en un referente metodológico que, bien o mal, completo o incompleto, o con algunos detalles que pudieran tener sus ajustes, ha ayudado a estandarizar criterios y métodos para poder comparar estudios, investigaciones y trabajos que ahora nos permiten conocer mejor a las poblaciones silvestres. Sí, claro, o sea, es muy importante conocer el recurso. Digo, yo soy biólogo formado el siglo pasado, aclaro, y nos formaron con la orientación precisamente del uso sustentable y aprovechamiento de los recursos. Ahora pareciera que no hubiese tanto esa visión, pero debe de seguirse. Para saber cómo está una población, hay que contarla y hay que hacerlo sistemático. Toda esta información de la que hemos platicado ahora nos lleva a eso, a que esté bien evaluadas las poblaciones, que biólogos o técnicos que se preparen lo sepan hacer bien, y no es, bien lo dijiste, es agarrar por agarrar un animal, por sentirme el fuerte, por sentirme, qué sé yo, míticamente que estoy montando un dragón. No, es precisamente poder tener esta información que muchas veces deben entender las personas. Hay veces que se capturan cocodrilitos y se marcan de 1 metro y no los vuelves a ver, tal vez hasta que tienen 3 metros. Entonces, claro que esa información es importante porque no se tienen los registros de saber cuánto creció un cocodrilo y si esa población se encuentra bien. Eso es como lo que a mí me gustaría que quedara de mensaje a quien nos escucha, que hay que trabajar con poblaciones de los cocodrilos por su conservación y manejo. Así es, pues hay mucho que platicar y todas estas anécdotas e historias y pues vivencias que hemos tenido, digo, podemos seguir platicando y seguro vamos a seguir platicando en otros momentos para hacer más capítulos de podcast, pero pues esta ocasión pues te agradezco mucho por aquí de forma presencial que logramos y arrancamos con este podcast de Reporte Cocodrilo, que es el primer capítulo de las series, de todo lo que vamos a seguir haciendo. Y pues ahora sí que... Me encanta que me hayas invitado. Qué bueno que estuviste por acá. Estamos ahí. Vamos a seguir. Suerte y que rompimos la botella en el barco. A seguir cocodrileando. Y gracias. Un saludo a todos. Qué bueno que nos escucharon. Y sigan atentos porque tenemos más capítulos, más experiencias, más historias. Y esperemos les guste esto del Reporte Cocodrilo. Estamos viendo.